Muchísimas gracias, Juanjo. Carlos, pues sin más ni más, estamos prácticamente terminando de dar acceso a todos los participantes. Ya vamos cerca del centenar de personas en esta transmisión. Platícanos brevemente qué estamos iniciando el día de hoy. Para los que nos acompañan y aún no se inscriben en Redux, se les antoje acompañarnos a lo largo de este día, el día de mañana y el día jueves, así como el fin de semana. Perfecto. No, pues el día de hoy comenzamos ya con los contenidos de Redux. Una parte muy importante de este reto es compartir información valiosa con ustedes. Y en estas 3 sesiones previas al inicio del reto, les queremos dar esos contenidos base para que entiendan cuál es el contexto y la importancia de cuidar el medio ambiente ligado a los negocios. Entonces, el día de hoy con nuestro invitado Rafa Lorenzo vamos a iniciar estas pláticas y la importancia que tiene el que ustedes estén participando en cada una de estas, porque eso les va a ayudar a que generen nuevas ideas, a que vean otros panoramas, que entiendan nuevos contextos que pueden aplicar en cada uno de sus proyectos. Y el tema de hoy es un tema importantísimo de impacto mundial. Y para esto nos acompaña Rafael Lorenzo, es doctor por la Universidad de Warwick en el Reino Unido, tiene una maestría en el Tecnológico de Monterrey y una licenciatura por el ITESO, y actualmente es director del ecosistema de emprendimiento innovador en el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Rafa. Pues sin más ni más, Rafa, el micrófono es tuyo y gracias por compartir con nosotros esta hora. Sabemos que estás bastante ocupado, pero ya las más de 100 personas conectadas que tenemos el día de hoy, te agradecerán todo este conocimiento que estás por compartir con nosotros. Muchas gracias, Carlos, Paco y Juanjo. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes en este último evento de Redux, y que además es el que agrupa el mayor número de estados. Y la idea de esta sesión, que vamos a estar un poquito menos, ya casi una hora, poquito menos de una hora en esa sesión, la idea es compartirles un contexto, el contexto en el cual los diferentes participantes y aún aquellos que no se han decidido si van a participar o no, pues tomen esta presentación, la de mañana y la del siguiente día, para que pues se convenzan que va a ser una gran oportunidad de poder participar y de poder conocer gente increíble, gente que también tiene ese interés por ver un mundo diferente, un mundo mejor. Y en ese contexto es que hacemos esta presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Rafa, Bueno, perfecto. entonces quisiera iniciar esta plática con un breves antecedentes de cómo llegamos a esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU que se desarrollan y se dan a conocer en el 2015. Y quisiera empezar con una historia, y esta historia y además los ejemplos que vamos a ver aquí de emprendimientos, pues todos son mexicanos, como el primer caso con el que vamos a iniciar. Y este caso que me gusta platicar mucho es, ¿cómo se llama? Por la significancia que tuvo para el país, ¿no? Mario Molina, que ganó el Premio Nobel de Química en el año de 1995, investigador científico de la UNAM, que se va a Estados Unidos y que en el año de 1974, más o menos, genera un artículo en un journal científico en donde reportaban dentro de sus investigaciones lo que era estas sustancias que empezaban a crecer de forma importante en el sector industrial, y que eran los clorofluorocarbonos. Esos compuestos que son responsables, ¿no?, de la destrucción de la capa de ozono, principalmente en la Antártida, perdón, y que durante muchos años fueron el objeto de políticas públicas, de diferentes estrategias, y que al final esa aparición del hoyo de ozono en la Antártida, pues lo que hacía era que nos dejaba expuestos a mayor radiación ultravioleta de los rayos del sol. Y en aquel momento, bueno, pues tenía mucho que ver con justamente el cáncer de piel y otro tipo de manifestaciones en el medio ambiente.
Entonces, lo que hicieron ellos en este artículo fue básicamente describir el mecanismo por el cual estos compuestos que se emitían en aerosoles y en diferentes procesos industriales, lo que sucedía era que estos compuestos eran inertes químicamente en la atmósfera baja, ¿no? Estos clorofluorocarbonos, al no reaccionar con nada, ¿no? Y ser inertes químicamente, pues iban subiendo a la estratosfera, en donde con una mayor radiación solar, pues se descomponía, ¿no? En diferentes moléculas de oxígeno y, bueno, el oxígeno con el ozono que había en esa parte, unos 15, 20 kilómetros de altura, que se juntaba con otras moléculas de O3, ¿no? Y separaban en dos de oxígeno, y así es como en forma muy simple, en cómo se destruía el ozono. Y el ozono estratosférico, pues era, como mencioné, el que nos protege de la radiación ultravioleta, y es el mismo ozono que encontramos en la atmósfera urbana, por ejemplo, pero esos aquí en la atmósfera urbana o en la atmósfera baja, y que es el resultado de los procesos de combustión, ¿no? de automotores, pues tiene diferente efecto. Aquí en la atmósfera urbana, pues es más dañino, en la estratosfera nos protege. Entonces, ellos lo que descubrieron es que en laboratorios que esos clorofluorocarbonos eran justamente los precursores para que tuviéramos estos hoyos de ozono. Más o menos, en esta filmina podemos ver las emisiones de clorofluorocarbonos y cómo en los 60s empezaban a crecer de forma importante, con la maravilla de que esos compuestos los puedan utilizar en un sinfín de aplicaciones. Y es justamente en el año de 1987, o sea, casi 13 años después de que Mario Molina y muchos investigadores advierten del impacto que esto puede tener en la capa de ozono, en la estratosfera, es que se firma el Protocolo de Montreal en 1987, y este protocolo lo que hace es prácticamente todos los países firman este tratado con el objeto de limitar y disminuir justamente la producción, el uso de los clorofluorocarbonos. Lo que podemos ver ahí después de 1987, todavía un pico por ahí de 1990, y después cómo disminuye drásticamente, ¿no? Hasta llegar a un nivel donde hay muy cercana ya a lo que son las emisiones naturales de estos compuestos. En la gráfica de abajo podemos ver esta misma parte partiendo de 1986, la flecha, bueno, en 1987, donde se firma el Protocolo de Montreal, y cómo disminuye básicamente el consumo de estas sustancias que eliminaban la capa de ozono, principalmente clorofluorocarbonos. Y vemos en la línea rosa es la Comunidad Europea, que prácticamente ha eliminado el consumo, y todavía en el mundo existe pues todavía una pequeña parte que es de este consumo para algunas cosas. Pero este resultado de esta acción colectiva de este protocolo, pues ha llevado, aquí podemos ver esa capa, ese hoyo en la capa de ozono, en el color azul, ¿no? Y cómo de 1979, 80, al 87 empieza a hacerse más grande, 91, si ven el 1996, ¿no? Y cómo la capa de ozono justamente se iba haciendo este hoyo, tal como se había identificado en las investigaciones de los 70s. Este año, bueno, el año pasado, el hoyo en la capa de ozono llegó a su nivel mínimo, en más de 40 años, y bueno, como resultado de estas políticas y de esas iniciativas y de este esfuerzo colectivo por eliminar las sustancias que disminuían o reducían la capa de ozono, en el hoyo, haciendo este hoyo. Y aunque también hay otros factores que han incidido, principalmente el clima en el Polo Sur, que también ha ayudado a esta disminución. Pero se puede decir y podemos concluir que la
estrategia y las políticas y las iniciativas que se hicieron para eliminar estas sustancias y con eso disminuir este hoyo en la capa de ozono de la estratosfera han sido exitosos. Ese sería el primer ejemplo, ¿no? El primer ejemplo, y quiero traer dos ejemplos o dos historias para poder poner este contexto de que desde hace mucho tiempo ha existido esta preocupación, ¿no? De nosotros, de la sociedad, de la comunidad internacional, por los efectos que tienen nuestras actividades, nuestros hábitos de consumo, nuestros comportamientos, entre otras cosas, en el medio ambiente y en la sociedad. También por esos años, en 1972, se escribió, se comisionó a un grupo de investigadores del MIT un estudio, ¿no? Para simular los efectos del crecimiento poblacional y los efectos del crecimiento de la actividad industrial. Y en el año de 1972 se publica este libro que se llama, que es un reporte, Los límites del crecimiento, y que en este libro básicamente lo que sucede es se generan diferentes escenarios, hasta 2 escenarios diferentes, en algunos escenarios catastróficos, en donde básicamente modelan, ¿no? el crecimiento exponencial de la población, usando muchas diferentes variables, el crecimiento de la producción industrial, estableciendo una base de recursos, de activos naturales, ¿no? De recursos naturales, y también diferentes variables que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Y la idea de esta simulación, que obviamente es basada en un modelo muy simplificado de la realidad, con muchas suposiciones, pero que permitió a estos investigadores y el reporte que se da en este libro entender un poco desde un punto de vista sistémico las diferentes variables y cómo se iban moviendo y cómo ven interactuando y qué resultados se iban obteniendo al manipular diferentes, ¿cómo se llama? Estas diferentes variables, ¿no? Aquí, básicamente, esta gráfica lo que dice es más o menos ellos lo que fueron proyectando, que está en la parte punteada, ¿no? Son las tendencias que se predijeron en el estudio de 1972. La línea gruesa es lo que se ha observado, ¿no? Hasta todo después del 2000. Y finalmente, ¿cómo se llama? Cómo muchas de las cosas se fueron cumpliendo. Este estudio, por supuesto, tuvo muchos críticos, ¿no? Y también en el sentido de que muchas o algunos de los escenarios no se cumplieron o algunas de las predicciones no se cumplieron, pero al final lo más importante no era tanto, es decir, tener el pronóstico exacto, el pronóstico perfecto, sino entender cuáles eran las interacciones entre estos diferentes factores, la población, los recursos naturales, el sector, la actividad industrial, la contaminación, entre otras cosas. Ciertamente en este modelo simplificado no había otros factores, ¿no? O variables de la sociedad, pero desde un punto de vista tampoco había diferenciación entre regiones, ¿no? O entre países, pero todo esto, esta simulación, esta simplificación ayudó a entender muchas de las cosas que eventualmente se vendrían que habrían de suceder, ¿no? Y que pues eso es lo que nos tiene un poquito en los retos que tenemos hoy en día. En el año 1992 se hizo una actualización de la simulación. En el año 2004, después de 30 años, también se hizo una actualización de este estudio y la conclusión era muy parecida, evidentemente con diferentes escenarios. En el caso del último libro, del último reporte de los límites del crecimiento, una actualización de los 30 años, donde simularon 10 escenarios. Inclusive había escenarios más catastróficos en términos de lo que tenía que ver con el uso de recursos, la parte de recursos naturales, contaminación, crecimiento, entre otras cosas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a desarrollar conceptos como la huella ecológica de la humanidad y básicamente la idea principal de esto, más allá de si las debilidades que puedan tener los modelos o la simplificación que pudiera tener este modelo con relación a otras variables que no se consideraron. Lo importante es entender la dinámica, ¿no? de la perspectiva sistémica que los investigadores le dieron y sobre todo el concepto de si al final nuestro estilo de vida, la forma en que consumimos, la forma en que producimos, la forma en que desechamos, que evidentemente está ligado mucho al reto de este evento Redux, es que tomamos recursos naturales, hacemos, producimos, los transformamos, ¿no? Luego los vendemos,
los usamos y lo tiramos, ¿no? Este modelo lineal que vendría a ser cuestionado desde entonces y que hoy está llegando a límites en los cuales la capacidad de la tierra y de los recursos y de las condiciones en las que estamos ahorita, todo apuntan que no es sostenible. En ese sentido, esta huella ecológica con relación a la capacidad de la tierra, pues nos dice que posiblemente hoy necesitaríamos 1.5 tierras, entre 1.5 y 2 tierras para sostener este nivel actual. En otras palabras, es si toda la población tuviera el estilo de vida y el patrón de consumo que tiene una familia, ¿no?, de clase media en Estados Unidos, y todos tuvieran ese estándar y esos hábitos, esos patrones, pues no nos alcanzaría la tierra para cubrir todas esas necesidades. Es básicamente lo que quiere decir esto. Y la pregunta que es, ¿cómo puede la creciente población mundial y la economía productiva interactuar y adaptarse a la capacidad de carga limitada de la tierra durante la próxima década, durante las próximas 2 décadas o los próximos 30 años al 2030, ¿no? ¿Cómo vemos si hacemos todo estos entendimientos, este marco de referencia, y lo que está sucediendo es cómo nos vemos al 2030? Y pongo el 2030 porque finalmente los objetivos de desarrollo sostenible son al 2030, al menos tienen ese milestone, ¿no?, de revisión profunda y de analizar lo que se haya logrado para ese entonces. Entonces, independientemente de las críticas que pueden tener y de las debilidades que puedan tener los modelos y esos reportes, el concepto o la perspectiva o el entendimiento de que la Tierra y todos sus recursos, ecosistemas activos naturales que existen, si son suficientes para mantener la forma en que estamos viviendo actualmente. Entonces, quise platicar estas dos historias, la historia de Mario Molina, su investigación, los clorofluorocarbonos, la reducción de la capa de ozono, el hoyo de la capa de ozono en la Antártida, esta preocupación por el crecimiento de la población, ¿no?, y también el impacto que eso puede tener, ¿no? Y al final, muchos de esos resultados que no se analizaron principalmente en este estudio de los límites del crecimiento, tiene que ver con mucho con los efectos y el impacto que ha tenido este modelo de industrialización, este modelo de consumo en la Tierra, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social, por ejemplo, ¿no?, en donde tenemos hoy pues una gran desigualdad, las brechas de ingresos se hacen más grandes, donde hay un grupo muy pequeño de personas que tienen la mayoría de la renta o rentas muy, muy superiores al resto de la población, donde vemos también el efecto, por ejemplo, del cambio climático, entre otras cosas. Entonces, yéndome hacia ahora al presente, o más hacia el presente, pues ¿cuáles son esos retos globales, ¿no? Esta preocupación ha estado ahí desde hace muchos años, del impacto que nosotros tenemos en el planeta, en la sociedad, con otros semejantes, en la parte de igualdad, inclusión, etcétera. Y aquí podemos ver pues esos retos, ¿no? Esos retos en términos de seguridad alimentaria, de crecimiento económico inclusivo, el futuro del trabajo, ¿no? Hoy que ya se hablaba del futuro del trabajo antes de la pandemia, y ahora ha tenido mayor relevancia por esta necesidad de trabajar remotamente, ¿no? Y esto ha venido a acelerar muchas cosas. El cambio climático, que es uno de los, o el más grande reto en términos sostenibles en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque estamos llegando a un punto en el que cada vez va a ser más difícil actuar o aliviar, ¿cómo se llama?, todos los impactos que el cambio climático puede tener no solamente en la tierra, en los ecosistemas, sino también en las personas, en las ciudades y en muchos otros aspectos. La inclusión financiera y el sistema global, la revolución digital, que también, como mencioné, en el futuro del trabajo, pues esto se ha acelerado de forma importante, ¿no? El uso de estas plataformas para comunicarnos, el uso de diferentes plataformas digitales para interactuar, para desarrollar, para procesar los diferentes productos y servicios, y evidentemente el crecimiento, por ejemplo, del e-commerce, ¿no? Que en el caso de México y de Estados Unidos y en muchas partes del mundo,
pues ha tenido un crecimiento muy significativo con relación a años anteriores, y esto ha venido a acelerar de forma importante todo lo que tiene que ver con Industria 4.0, ¿no? Y transformación digital, los temas de igualdad de género, el comercio internacional e inversión. Justamente acabamos de tener pues la entrada en vigor del TEMEC, o el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Los temas de infraestructura, desarrollo e inversión a largo plazo, el cuidado de la salud, que hoy más que nunca pues hemos descubierto, ¿no?, las áreas de oportunidad, las debilidades de nuestros sistemas de salud, y todo lo que tenemos que trabajar hacia el futuro para poder tener sistemas de salud también inclusivos, de calidad, y que además tengan como característica la resiliencia, ¿no?, y hasta antifragilidad, para poder responder ante pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, estos retos, que es el resultado de un poco lo que platiqué y de muchas otras cosas, cómo estamos tratando de resolver todos estos retos, todavía retos anteriores, ¿no?, del medio ambiente, de la tecnología, de la contaminación, cómo estamos buscando resolver. Y en ese sentido, los objetivos del milenio, que son los precursores de los objetivos de desarrollo sostenible, pues se dan a conocer en el año 2000-2015, y básicamente son 8 objetivos, que es erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y SIDA, malaria y otras enfermedades, garantizar el desarrollo, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. Es importante mencionar que esos objetivos del milenio están basados básicamente desde una perspectiva de gobierno, ¿no?, que fueron los que diferentes gobiernos coordinados por la ONU, que son los que determinan esos objetivos del milenio. Te voy a poner un pequeño video, nada más para poner qué ha pasado, más bien, qué pasó con esos objetivos. In the year 2000, leaders from 189 countries agreed on a vision for the new millennium. They wanted to end extreme poverty in all of its forms. So they made a list of 8 goals, called the Millennium Development Goals, and they wanted to achieve these goals in 15 years. One of the leading organizations working to fulfill these goals has been the United Nations Development Program, or UNDP. We're present in more than 170 countries and territories. We champion the goals so that people everywhere would know what they were and how people could do their part. We funded projects that help fulfill the goals. We helped countries accelerate NDG progress by breaking down the silos and working across sectors. We acted as scorekeeper, helping countries to track progress. As a result, the number of people that live on less than $1.25 per day has dropped by more than half. The number of primary school-age kids who don't go to school, down by almost half. The number of people getting life-saving treatment for HIV increased by over 15 times. Child mortality, down by almost half. As much progress as we have made together, there's still a lot more to do. Over 800 million people are still living on less than $1.25 a day. 1 in 9 people on our planet goes to sleep hungry each night. Deforestation remains alarmingly high in many countries. Oceans are becoming more acidic, threatening food security and marine ecosystems. And about 1 of every 6 adults in the world is illiterate. 2/3 of them are women. We think those are tough numbers, and so do leaders from the countries where we work. So in September 2015, they agreed on a new set of goals to help finish the work we all started in 2000. The new goals are called the Sustainable Development Goals, or SDGs. We have made significant progress in the last 15 years, and we think there's plenty of room for hope, for action in the next 15 years. Today, the world is more connected by technology. We know more about how to balance the 3 pillars of sustainable development: social progress, economic growth, and environmental protection. However, our climate is changing. Our planet is transforming, and there are more people on Earth than ever before. We at UNDP believe everyone can have enough of what they need living within our planetary boundaries, and we are working around the world to make this happen. Our goals to reach by 2030 are to eradicate extreme poverty, protect our environment, and much more. UNDP has 50 years of experience.
working with countries to make this a more prosperous, healthy, inclusive, and sustainable world. Join us. Y bueno, aquí es una gráfica de los objetivos del milenio y cuántos países lograron diferentes objetivos o metas en particular. Y pueden ver en azul, ¿no? Objetivos logrados, el número de países que lo hicieron. De hecho, en el video menciona que hubo una reducción significativa de la pobreza. Y sí se dio, principalmente porque países como China e India lograron avances significativos. Sin embargo, debido a esta pandemia, pues el número de personas en pobreza y pobreza extrema se está incrementando de forma importante. Los que están en rojo es que hay insuficiente avance, ¿no? Insuficiente avance o no hay datos para medir el caso de la parte gris. El caso rosa es suficiente avance y en anaranjado, pues que están muy fuera de la meta que se propusieron. Entonces, esos son los antecedentes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya entramos al tema específico. Y aquí, básicamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es una agenda, ¿no? Que ya tiene 5 años, ¿no? Se libera y se da a conocer en el año 2015, aunque se empezó a trabajar desde 2013. Es un plan de acción para las personas, para el planeta, para la prosperidad y que afirma que la interconexión y la naturaleza integrada de los ODS son de crucial importancia para garantizar que se cumpla este propósito. Es muy importante mencionar que a diferencia de los objetivos del milenio, que fueron desarrollados principalmente desde una perspectiva de gobierno, los objetivos de desarrollo sostenible se basaron en una consulta de más de 8 millones de personas de diferentes sectores, no solamente el gobierno, del sector privado, de la sociedad y del sector académico, por ejemplo. Y es el resultado de esa consulta, pues es lo que da origen a estos 17 objetivos. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, que este objetivo está muy ligado al tema de economía circular, que es el reto que estamos atendiendo en esta convocatoria de Redux, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y un objetivo que es fundamental para lograr todos los anteriores, que es las alianzas para lograr los objetivos. Y vamos a dar un poquito más de perspectiva y de hecho en la segunda parte de esta presentación vamos a tener 3 ejemplos de emprendimientos como para aterrizar. Hablamos de los antecedentes, hablamos un poquito del contexto de objetivos de desarrollo y en particular de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues esos 3 ejemplos van a permitir ver cómo desde la creatividad, desde el compromiso, desde el emprendimiento, pues se pueden empezar a atacar muchos de estos retos y aliviar y resolver las diferentes regiones y países. Les pongo un video. Amén. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan For everyone. Everywhere. with no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere Lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one Wakes in the morning. Asking if there will be food today. we will live in a world Where no child has to die. Diseases we know how to cure. And where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if half the world is condemned. We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. heat, light, and power
for the whole planet. Without destroying the planet. We'll live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated inside our countries and between different countries, where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace what we consume, planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change, where we restore and protect the life in our oceans and seas. Restore and protect life on land, the forests, animals, the earth itself. with peace between and inside countries. where all governments are open And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. with everyone equal before the law. where all countries and we their people Work together. in partnerships of all kinds to make these goals a reality. These are the United Nations global goals for sustainable development. Let's get to work. Let's make it Y bueno, esos objetivos nos retan a tener una perspectiva sistémica, ¿no? No solo del árbol, sino del bosque en general. También tener diferentes perspectivas. Aquí es otro ejemplo de las diferentes perspectivas que los objetivos de desarrollo sostenible traen, ¿no? Esos objetivos que nos sirven como un marco de referencia, también como donde podemos ubicar diferentes oportunidades, si lo vemos desde el punto de vista de innovación y emprendimiento, diferentes problemáticas, diferentes retos, y no solamente desde la perspectiva de un solo objetivo, sino de la interrelación de diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Aquí una perspectiva es de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿no? Que son fundamentales para poder actuar y desarrollar y tener un impacto positivo. También puedes verlo, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de un sector, pues en cada uno de los objetivos vas a encontrar acciones, oportunidades, áreas donde intervenir, ¿no? Y que evidentemente el objetivo 17 requiere la alianza no solamente del gobierno y el sector privado, sino de la sociedad y del sector académico. Son muy, muy importantes. Aquí quisiera poner como ejemplo dos objetivos nada más para, a la parte, los 17 objetivos, me voy a enfocar en un pequeño ejemplo de dos, y aquí hablamos de ciudades y comunidades sostenibles. Y la realidad es que como ciudades tenemos muchos retos, no solo en términos de megaciudades, sino también ciudades de menos de 5 millones, ciudades de 500,000 o menos de 500,000 habitantes. Y tenemos, todo lo que esta pandemia nos ha enseñado en estos últimos meses tiene que ver con muchos de estos, del tema del objetivo número 11, pero también de otros objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, los retos de las ciudades tienen que ver con el cuidado de la salud y el bienestar, es decir, cómo tenemos sistemas de prevención y de respuesta ante epidemias y pandemias, el acceso a calidad acceso y calidad de servicios de salud, bienestar mental y físico, por ejemplo, desde la sustentabilidad ambiental y la economía inclusiva, el tema de economía circular, por ejemplo, inclusión, equidad de género, cambio climático, residuos sólidos, energía, agua, alimentos, la parte de infraestructura urbana y ciudades inteligentes, todo el tema de movilidad, transporte, seguridad, vivienda y habitabilidad, los servicios, ¿no? La inclusión, espacios que sean, que sean adecuados para los adultos mayores, por ejemplo. Todo el tema cultural y entretenimiento, que yo creo que hoy más que nunca se ha hecho muy relevante, ¿no? Todo el tema de economía naranja, industrias creativas, que sin ellas, la verdad, esta pandemia sería mucho más difícil de llevar, pero también esa necesidad que tenemos de salir a divertirnos y de buscar entretenimiento, y que tiene que ver con temas de patrimonio urbano y cultural, habitabilidad, economía creativa, como ya mencioné, economía creativa y cultural.
Y también el tema de gobernanza y resiliencia, ¿no? La participación ciudadana, la coordinación metropolitana, en el caso de las áreas metropolitanas, la misma seguridad, desastres naturales y diferentes riesgos sociales. Entonces, el tema, si ven, cada objetivo tiene una gran cantidad de temas y quisiera enfocar, y voy a mencionar esos dos de 11 ciudades y comunidades sostenibles y de producción y consumo y producción y consumo responsable, justamente porque tiene que ver con uno de los ejemplos que vamos a ver y porque también están muy, muy ligados. Es una forma de empezar. Están ustedes pensando en qué proyecto pueden desarrollar durante este fin de semana. Pues yo creo que con esos dos objetivos es un buen punto de partida. Obviamente sin olvidarse de todos los demás objetivos que son importantes y que además interactúan entre sí, como lo vimos en el caso del sector de alimentos y agricultura. Desde un punto de vista social, pues podemos hacernos muchas preguntas, ¿no? Este es solo un ejemplo de las preguntas que nos podemos hacer. Es cómo el reconocimiento y la celebración de la cultura local puede mejorar la situación de las comunidades. Y ahorita vamos a ver, uno de los elementos tiene que ver con eso. Otro es qué clase de diseño integrador y sistemático para comunidades y ciudades sostenibles puedan asegurar un crecimiento económico cualitativo y posibilitar que la gente prospere en entornos urbanos, perurbanos y rurales, ¿no? Otro emprendimiento tiene que ver con eso, lo vamos a ver ahorita. Tiene que ver es cuál es la huella ecológica de mi comunidad, mi colonia o mi ciudad y qué se podría hacer para disminuir el impacto ambiental negativo, ¿no? Entonces, un ejemplo de las preguntas que ustedes se podrían hacer. En el tema de producción y consumo responsable, podemos pensar desde el punto de vista social, es qué industrias son las que causan más daño al medio ambiente y a la sociedad en su localidad y cómo podríamos involucrarnos para transitar a patrones de producción más responsables, fomentando la conciencia social de sus prácticas. ¿En qué grado son posibles el consumo y la producción responsables cuando las importaciones que se producen masivamente son más baratas que la producción local? Y justamente este modelo lineal, ¿no? De tomar, procesar, transformar, ¿no? Entregar, comprar, consumir y tirar, pues está teniendo, ¿cómo se llama? Pues muchos cuestionamientos, ¿no? Hoy en día, justo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, pues mucho de la economía local algunas cosas se van a empezar a activar de forma local una vez que tengamos control de esta pandemia. Un caso concreto es el turismo, que ha sido uno de los sectores también más golpeados en esta crisis de coronavirus. Pues muchas personas prefieren ir a lugares más cercanos, no hacer los viajes más largos. Y eso posibilita oportunidades, ¿no? Para justamente repensar el modelo en el que hemos estado inmersos en los últimos 50, 60 años, o desde desde la producción industrial, la producción masiva, y repensar y crear propuestas de valor, ¿no? Propuestas de valor sostenibles, económicamente viables, ¿no? Que nos ayuden a cambiar estos hábitos y este paradigma al final de cuentas. En este contexto de producción y consumo responsables, ¿cuáles son los principales productos que utiliza usted habitualmente, ¿no? ¿Hemos calculado nuestra huella ecológica o de carbono? ¿Hemos alentado a nuestra comunidad o a nuestras empresas a hacerlo, o a nuestras familias, a nuestra comunidad cercana? Sí, ciertamente esta pandemia ha traído una reducción, por ejemplo, en el consumo de combustibles, pero por otro lado, cierto tipo de basura se ha incrementado, cierto tipo de residuos sólidos se han incrementado. Y cómo podemos repensar una vez que logremos controlar esta pandemia y regresar a una vida con una distancia cercana, ¿no? Y presencial. ¿Qué tendríamos que cambiar, ¿no? Y sobre todo ante el inminente agotamiento de los deadlines, de las fechas límites para lo que es el cambio climático. Y bueno, entonces la idea de esta última parte de la presentación pues es presentarles 3 ejemplos, ¿no? De cómo emprendedores sociales, agentes de cambio, emprendedores conscientes han buscado generar valor dentro de este contexto, dentro de un nuevo paradigma, ¿no? Y justamente lo que busca este evento Redux es justamente empezar a cambiar el mindset, esa mentalidad, empezar a cambiar el paradigma y generar con innovación, con creatividad y emprendimiento nuevas propuestas. Entonces aquí vamos a ver el primero, pongo el video.
Soy Itzel Suárez, presidenta y directora general del Grupo Murlota. Grupo Murlota se dedica principalmente a la producción y comercialización de huevo en zonas rurales de escasos recursos y la distribución se lleva aquí en la Ciudad de México. Iniciamos este gran proyecto en el 2005 con 15 mini granjas aquí en la Ciudad de México, en una comunidad que es Lomas de Tepemecac, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias, por lo que las mujeres eran un objetivo primordial para poder apoyarlas en esta mini granja. Iniciamos como autoconsumo, sin embargo, después de varios años nos dimos cuenta que era una necesidad desarrollar ya el modelo económico y durante el trabajo de investigación del doctorado en Desarrollo Local e Innovación Territorial, elaboré el modelo empresarial, el modelo económico, que es el que actualmente estamos trabajando en Grupo Murlota. La unidad de mini granja o microempresarial incluye una casita que nosotros diseñamos, se llama Casita Cocorica, que alberga 35 aves de 3 meses de edad, ya con su calendario de vacunación, prácticamente a que estén mes y medio en casa para que crezcan y empiecen a poner producto. Y bien importante la capacitación y la asistencia técnica. Es bien importante tener los conceptos básicos. Después de ahí nosotros damos seguimiento por 1 año a esta parvada y actualmente llevamos ya más de 12 años en 11 estados de la República con un impacto de más de 2.500 mini granjas. 35 gallinitas está diseñado para producir en promedio 28 a 30 huevos diarios y el tiempo aproximado de que necesitamos darle al día es de 1 hora, hora y media. Recuperamos la inversión aproximadamente en 1 año, año y medio, dependiendo de cuánto huevo consumamos. El autoconsumo se lleva de un 60 a un 70%, la venta local un 10% y solamente comercializamos cerca del 20%. Es bien importante darse cuenta que las mini granjas, los dueños son las familias. Y nosotros hacemos la comercialización, pero no es forzoso que nos tengan que traer toda su producción. A nivel mundial podemos diferenciar 4 tipos de sistemas de producción. El industrial, donde tenemos jaulas y gallinas dentro de las jaulas que meramente están diseñadas para producir huevo, jamás ven la luz del día, jamás les toca el aire. Las líneas genéticas ya fueron modificadas para que produzcan más huevo. Este es el huevo convencional que conocemos en jaula. El segundo tipo de producción es un huevo de gallina en libertad, que significa que le quitan las jaulas, pero siguen siendo naves industriales. No tocan tampoco la luz del sol ni el aire. Esto nos venden el huevo como huevo libre de jaula. El tercer tipo es el huevo campero. El campero significa que están en el campo, que ya salen al aire libre, que ya les da el sol. Pueden ya tener un bienestar animal completo porque las aves necesitan estar en libertad. Y el cuarto tipo de producción que manejamos a nivel mundial es ya el orgánico. Tiene una cadena libre de antibióticos y de hormonas. Nosotros producimos 2 tipos de productos. Actualmente el huevo orgánico, que es en esta granja, que es orgánica certificada desde 2014. Sin embargo, el modelo económico que llevamos a nivel social es de trabajo de huevo campero. Tenemos 2.500 mini granjas con más de 35 gallinas y no tenemos 35.000 gallinas en una sola granja. El modelo de las granjas y mini granjas Murlota es escalable y replicable. La ventaja es el consumo de huevo. El consumo del huevo es brutal tanto en México como en Latinoamérica, por lo que puede ser replicable en cualquier estado de la República, incluso en muchos países. Somos el consumidor número 1 per cápita del mundo, pero no somos el número 1 productor, por lo que esto es un mercado brutal que podemos abastecer. El modelo empresarial que estamos empezando a desarrollar ya es un modelo igual de gallina campera al 100%, y estamos diseñando granjas desde 500 aves hasta 1.500 aves para una producción de mayor escala. Cada vez necesitamos tener una visión más allá de meramente consumir. Necesitamos mirar a nuestras especies como entes de seres vivos para que ellos produzcan de manera natural y nosotros podamos consumir estos productos de manera natural. Queremos que cuando piense la gente en huevo campero, en huevo libre, en apoyo a las familias, piense en Murlota. Queremos ser una empresa de punto de referencia para comercio justo y canales cortos de comercialización, así como la producción local de nuestros alimentos y pensar en muchísimo más futuro llegar a una soberanía alimentaria. Y bueno, este caso pues impacta muchos objetivos de desarrollo, sin duda igualdad de género, ¿no? Van enfocado a mujeres, dando trabajo decente, crecimiento económico dentro de las áreas perurbanas y rurales dentro de las ciudades.
y obviamente desde una perspectiva de producción sustentable, consumo responsable, ¿no? Comercio justo, entre otras características. Este ejemplo es, como pueden ver, cómo dar oportunidades a través de este modelo y además donde estas mujeres son las dueñas, ¿no? O son las que operan, dueñas y operan este modelo para primero autoconsumo y cuando en el producción adicional al consumo, al autoconsumo, lo puedan vender y distribuir. Mencionaba también que pues la soberanía alimentaria en términos de huevo, no somos el consumidor número 1, pero no somos el productor número 1, entonces abarca diferentes objetivos. Es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Para mí, tradición es lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Pues yo me dedico a la artesanía, a bordar pajaritos. Una tradición como lo es el bordado refleja quién eres, qué es tu comunidad, a qué le das valor y qué quieres seguir haciendo. Lo aprendí a los 10 años. O sea, se siente uno orgulloso por el trabajo. Someone Somewhere es una empresa de moda que junta la artesanía textil de diferentes comunidades indígenas de México con prendas de ropa adaptadas a un mercado millennial. No podemos dejar las cosas que se vayan perdiendo de lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Abrieron una página por internet. De ahí pues ya fue creciendo y creciendo y creciendo. Estar en línea para Someone Somewhere ha sido clave para conectar a estas comunidades indígenas de México con el resto del mundo y más de una tradición de la que todos aprendemos, de la que todos nos vemos involucrados, que se siga preservando, ¿no? Google nos ha ayudado a conectar al artesano con su mercado meta. Se siente uno orgullosa, contenta que nuestro trabajo se conozca, o sea, en todo el mundo. Me hace sentir muy feliz, ya es como una familia más, por decir. Sabemos que esto no se está acabando, esto está creciendo y no nos podemos imaginar hasta dónde podemos llegar. Bueno, este ejemplo que usa también en una de las preguntas que puse en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, como decía, cómo podemos utilizar las costumbres y la cultura de las comunidades locales. Bueno, este es un ejemplo de él. Y obviamente el objetivo de este emprendimiento es incrementar ingresos y garantizar salarios justos para los artesanos sin afectar sus actividades diarias, proveer una fuente de ingresos segura, reducir la pobreza, ofreciendo a los artesanos posibilidad de realizar sus aspiraciones, ¿no? Contribuir al empoderamiento de la mujer, incrementar el bienestar de la familia y mejorar habilidades de comunicación empresariales, por ejemplo, ¿no? Algunos de los objetivos que este emprendimiento impacta es el fin de la pobreza, porque ellos se ponen como objetivo salarios muy por encima del nivel de pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Y ahorita vamos a ver el último caso. Diseñamos, implementamos y evaluamos programas de agua en comunidades rurales y en especial agua que se utiliza para consumo humano y que tiene la capacidad de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. En las comunidades no solo tienen el derecho a tener agua, sino a tener el agua segura. Fue una respuesta a una necesidad muy grande en nuestro país. Una de nuestras contribuciones importantes ha sido desarrollar el primer sistema de desinfección con luz ultravioleta diseñado específicamente para hogares rurales y a partir de eso generar programas que son apropiados, que son efectivos, sustentables y que llegan a transformar de manera significativa la vida de las personas. Vamos cada vez como construyendo modelos que pueden llegar a ser mucho más efectivos y replicables. Y poder lograr que varios de nuestros programas, como nuestra agua redes comunitarias, nuestra agua franquicia social, agua segura en escuelas, realmente que generar una cultura del agua más integral, más efectiva. Un movimiento, pero que está como acompañado. Y ese movimiento lleva también a compartir, a reflexionar
reflexionar y a organizarse. En nuestra agua de redes comunitarias, y cómo logramos crear una corresponsabilidad y unas relaciones que funcionen a largo plazo de confianza, donde las personas que habitan en estas comunidades y localidades tengan un mayor poder de decisión, que aprovechen los recursos que sí hay en las comunidades, que es el recurso de colaboración, el recurso de todo el conocimiento que se tiene para lograr esos mecanismos efectivos del manejo del agua. Por ejemplo, en franquicia social tenemos otro reto que es trabajamos mucho con mujeres en las comunidades porque creemos que ellas pueden brindar un servicio efectivo al resto de las familias. Ellas puedan tener un ingreso económico justo, atractivo, pero al mismo tiempo puedan llegar a la mayoría de las familias con un servicio de muy buena calidad. En el tema de escuelas, estamos probando una cosa muy interesante que es el qué pasa si utilizas, en vez de ver como una tecnología que instalas en una escuela, logras tener una infraestructura formativa, donde cumples el rol de la tecnología de brindar agua segura, pero algo mucho más importante es que las niñas y los niños que están en la escuela utilizan esa tecnología para motivarse alrededor del agua y para aprender qué es lo que hace que un agua sea segura y entonces que esos aprendizajes creen una nueva generación de cómo se ve al agua. Y como es todo transparente, o sea, no se esconde nada, entonces a los niños y a los papás nos da la seguridad de que están ingiriendo algo saludable. Y además, pues cuando ves este impacto en las comunidades directamente, pues genera muchísima gratificación que nos ayuda a seguir adelante y lograr que el trabajo que hacemos pues sea de una muy buena calidad, de gran impacto. Bueno, este sería el último. Y los objetivos que estaría impactando sería 6, agua limpia y saneamiento, salud y bienestar, ¿no? Al tener acceso a agua potable, pues se reducen muchas enfermedades gastrointestinales. 11 ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Con su modelo de franquicia social, ¿no? Donde da trabajo, desarrollo económico y crecimiento económico, donde ofrece a mujeres en zonas marginadas de las ciudades o periurbanas, ¿no? La posibilidad de operar estos kioscos donde ofrecen justamente la venta del agua potable como tal. Y estos serían los 3 ejemplos. Como comenté al principio, esto requiere un enfoque sistémico donde tengamos perspectivas de la naturaleza, la sociedad, la economía y también de las personas, la prosperidad, el planeta, las alianzas y la paz, como mencioné también al principio, donde el objetivo 17 pues es fundamental. Y aquí es quizá donde tenemos el reto más grande en cómo podemos liderar, organizarnos, coordinarnos para desarrollar programas exitosos de desarrollo sostenible que incorporen la perspectiva social, económica y ambiental, ¿no? Y hacer estas alianzas entre los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, ¿no? Los emprendedores innovadores que desarrollen propuestas, ¿no? Que podamos desarrollar políticas públicas y además financiar cada una de las diferentes estrategias para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores y una visión compartida, metas compartidas y que coloquen a la gente en el centro, pues son necesarias a nivel local, global, nacional y global. Y eso es muy importante porque sin este objetivo 17, si no logramos eso, esas alianzas, va a ser muy complicado avanzar de forma sostenida. Yo creo que uno de los grandes oportunidades es la de acelerar, invertir y generar iniciativas de mucho valor que puedan ayudarnos a enfrentar esos retos en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos. Y los ODS pues justamente presentan ese marco de referencia para poder tomar acción. Pues por mi parte es toda la presentación. Gracias y pasamos a preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Rafa. Prácticamente esta hora se nos fue volando, se nos fue como agua. Te voy a leer algunas de las preguntas. Vamos a hacer lo más posible para responder a todas las que nos han hecho llegar. En primera instancia, Lilia Cortés nos dice, con miras a las ODS para el año 2030, ¿se tiene medido cuál será el impacto? Entre paréntesis, no avance a su logro o retroceso
por los motivos del COVID? Sí, de hecho, si ustedes van a la página de la ONU, de los ODS o SDG, Sustainable Development Goals, ya hay actualizaciones en todos los objetivos del impacto que tiene o que puede tener el COVID en la pandemia en cada uno de los objetivos. Sin duda, en la parte de salud, creo que es más obvio, ¿no? En la parte también de crecimiento económico, sin duda, esos han sido dos de los, ¿cómo se llama? Sectores y objetivos que más han sido impactados, ¿no? Yo creo que ahí el caso de la pobreza, el fin de la pobreza, como comenté, se estima que varios millones de personas pasen a un niveles de ingreso que los coloca en una situación de pobreza por ese extrema, no solamente en el mundo, en México en particular, ¿no? Y eso es un reto y una responsabilidad enorme para todos los sectores de hacerle frente. Sin duda, sí, pueden entrar a la página y ver un poquito las actualizaciones que está viendo con relación a esto. Justamente hoy la Comunidad Europea, los líderes de la Comunidad Europea acordaron un paquete, ¿no? Para apoyar la economía, el sistema de salud y otras cosas. También, hoy también Apple anunció que van a ser carbon neutral o neutrales en carbono para el año 2030, ¿no? Son 10 años. Jeff Bezos anunció un fondo de $10 mil millones para apoyar proyectos contra el cambio climático. Entonces eso está empezando a mover. Sin duda, así como hemos buscado, ¿cómo se llama?, aplanar la curva de la pandemia, el otro gran reto que tenemos enfrente, sin duda, es la parte de trabajo, las actividades económicas, el desempleo y la pobreza, y por otro lado el cambio climático. Gracias, Rafa. Otra pregunta, Noelia Colín, ¿se ha calculado la diferencia de costo-beneficio entre la economía circular de la lineal? Sí, hay varios estudios. En la Comunidad Europea hay muchos estudios, ¿cómo se llama?, con relación a esto. Diferentes consultoras han estimado, inclusive para diferentes sectores económicos, lo que podría ser el impacto de estrategias de economía circular. Si quieren, les pongo ahorita un ejemplo en el chat de un estudio que hizo McKinsey y lo quieren ver si ha habido. Y obviamente, cada que se inicia un proyecto en una empresa, pues hay que hacer un análisis costo-beneficio. En el caso del emprendimiento, puedes considerar, ¿cómo se llama?, las diferentes estrategias que hay de economía circular y el impacto, y sobre todo enfrentarlos con un paradigma diferente, ¿no?, al que hemos venido tradicionalmente usando. Excelente. Juan Carlos Mancilla nos pregunta, ¿cómo hago el cálculo de la huella ecológica y de carbono? Eso es muy fácil. Pueden entrar en internet y hay muchas calculadoras de huella de carbono. Excelente, gracias, Rafa. Dice Aura Tames, ¿qué programas en México apoyan a los emprendimientos que abarquen los ODS? Sí, de hecho nosotros estamos por lanzar en la Ciudad de México con el equipo del Instituto de Emprendimiento en la Ciudad de México un programa de incubación acelerada junto con Sistema B, ¿no? Que bueno, tiene que ver muy este enfoque de personas, sociedad y medio ambiente. Y también hay muchos actores, ¿no?, que han trabajado, a Shoka, por ejemplo, fondos de inversión que han trabajado en la parte de sustentabilidad y en la parte social, o sea, en la parte de impacto social y sustentabilidad. Entonces, sí hay también, si nos contactan después, podemos, ya con lo específico, ¿no?, de qué tipo de proyecto tienen y los podremos orientar. Gracias, Rafa. Dice Devanesa Chávez, en su experiencia, ¿cuáles son los retos para la economía circular en México? ¿Cuáles son, perdón? Los retos para la economía circular en México. Fíjate que sí, son muchos, ¿no? Como podemos encontrar un reto en cada objetivo, pero en particular de la producción y consumo, además es una moneda de dos, es de dos caras, o sea, es una forma, lo puedes ver, las monedas son dos caras, pero prefiero lo puedes ver desde el punto de vista de dos caras. Una es la producción, ¿no?, y la otra es el consumo, ¿no? Nosotros como consumidores de productos y servicios, pues tenemos una responsabilidad, no solo en términos de cambiar nuestros hábitos y buscar hábitos más sustentables, sino también de exigir, ¿no?, de exigir a las empresas, ¿cómo se llama?, y a las organizaciones y al mismo gobierno, ¿no?, servicios y productos más alineados a lo que estamos viendo en esta sesión.
por un lado. Y por la parte de producción, los retos que tienen es, sin duda, entender el reto de la sustentabilidad. Yo creo que hay una cuestión de no solamente de conciencia, de entender, sino de entender y tener herramientas para entender las diferentes estrategias. Ya hay ofertas, ya hay diferentes herramientas que le pueden ayudar a los empresarios, a los emprendedores a identificar para su sector, para su empresa, para su producto, sus productos, qué estrategias de economía circular pueden incorporar. Entonces yo creo que sin duda los retos es la falta de conocimiento, la falta de conciencia o awareness, ¿no? de que existe, y de entender en algún panel también de Redux de otra región hablamos del reto de las pymes, ¿no? De que muchos están conscientes del reto, pero muchas veces lo ven, ¿cómo se llaman? Sobre todo pequeñas empresas que ven como muy caro, como si fuera muy costoso hacerlo, cuando la economía circular lo que busca es justamente lo contrario, ¿no? Cómo reduzco a través de estos, ¿cómo se llama? Flujos de la naturaleza y los flujos técnicos, lo van a ver, bueno, en la plática que va a haber de economía circular, pues reducir costos y generar mayor valor, darle mayor vida en términos de valor a los residuos, ¿no? Pero sin duda yo diría la conciencia, el conocimiento, el entendimiento y las herramientas, ¿no? Para hacerlo. Gracias, Rafa. Una última pregunta para ser respetuosos de prácticamente más de 150 personas que se conectaron en algún momento con nosotros. Nos la hace Pablo Carreón Cruz. ¿Cuál es el ODS que influye más en el desarrollo del sector agroalimentario y rural? ¿Cuál es el ODS? Sí. Pues todos. Déjame poner aquí. Depende de en qué contexto, ¿no? Si hablamos de pequeños productores, por ejemplo, el caso de Murlota, el caso que vimos ahorita, ¿no? Que busca la parte de incluir mujeres y sus familias, ¿no? En zonas periurbanas. Yo diría, sin duda, es el acceso a mercados. Si son pequeños productores, pues es el acceso a mercados, ¿no? La intermediación. De hecho, hay un proyecto interesante de hecho, hay una convocatoria de Inc. Monterrey con relación a los pequeños productores y cómo las plataformas digitales los pueden ayudar justamente a tener mejor acceso a mercados. Esa es una, ¿no? Mejores precios para sus productos, sin duda alguna. Otra es, ¿cómo se llama? Hay un objetivo, por eso digo que son varios. Hay un objetivo que es el 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura, y que tiene que ver, obviamente, con infraestructura y tecnología que le permita a la agricultura ser más sostenible, ¿no? Por ejemplo, ese es otro que es muy importante. Entonces, depende desde qué perspectiva lo veas, el sector agroalimentario van a ser los ODS más relevantes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Únicamente para cerrar, les recordamos que si no se han inscrito, todavía se pueden inscribir en los links que les pusimos, reduxocg.incmonterrey.com, y si ya están inscritos en el reto, los esperamos en el canal de Discord. Ya en su correo tienen toda la información. No se pierdan el día de mañana a las 7 p.m. a Juanjo Pacheco, quien nos hablará de modelos de negocio. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Rafa, muchas gracias a todos, y les dejamos una breve probadita de todo lo que viviremos el viernes, sábado y domingo en Redux Occidente Centro Golfo. Que tengan una excelente tarde y les dejamos la agenda del evento para que vean de todo lo que pueden aprender en este fin de semana. Buenas tardes a todos. Gracias.